Atento porque hoy estamos ante un evento poco común en los mercados del oro, considerado durante décadas como refugio seguro. Se desplomó cerca del 6% en cuestión de horas, y mientras tanto Bitcoin repuntaba con fuerza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre esta divergencia? Vamos a verlo ahora mismo. Según los informes, el precio del oro sufrió su mayor caída de un día desde hace muchos años. Al mismo tiempo, Bitcoin mostró un comportamiento contrario, aunque necesitaremos concretar cuál es la subida exacta en ese intervalo. Lo importante es que el flujo del dinero parece moverse de un activo considerado tradicionalmente seguro hacia el activo digital. Veamos los factores detrás del desplome del oro. Toma de beneficios. El oro había subido fuertemente, más del 50-60% en lo que va de año, y muchos inversores decidieron asegurar ganancias. Punto número 2. El fortalecimiento del dólar. Cuando el dólar se aprecia, el oro tiende a perder el atractivo. Punto número 3. Si los mercados sienten más optimismo, parte del capital que estaba en oro puede moverse hacia activos más arriesgados. Y punto número 4. Condiciones técnicas del mercado. Algunos analistas hablan de que el rally del oro había llegado a niveles sobrecomprados y necesitaba una corrección. En conjunto, esos factores crearon la tormenta perfecta para que el oro retrocediese ese 6%. Ahora bien, ¿por qué Bitcoin sube al mismo tiempo que el oro cae? Ahora te doy algunas claves. La divergencia de oro-Bitcoin muestra que los inversores pueden estar reevaluando qué significa refugio seguro en esta era digital. Algunos ven a Bitcoin una nueva categoría de activo. En un entorno donde el dólar se fortalece y el oro pierde parte de su brillo momentáneo, parte del capital podría desplazarse hacia activos como Bitcoin, que ofrecen liquidez global, velocidad de movimiento y un perfil distinto al metal físico. También es importante señalar, no necesariamente Bitcoin sube porque el oro cae directamente. Puede ser que distintos segmentos de mercado reaccionen al mismo conjunto de noticias. Por ejemplo, política monetaria, inflación, riesgo global. En resumen, estamos potencialmente ante un cambio generacional en la asignación de activos, donde el oro sigue con su rol histórico, pero Bitcoin empieza a reclamar protagonismo. El oro fue el refugio del pasado, el dólar el instrumento del control, pero Bitcoin es libertad del futuro, y no hay nada que puedan hacer para detenerlo.